Hoy el tráfico de especies, un negocio que es casi tan lucrativo como las armas, las drogas y la trata de personas. Yo lo bueno, igual le puedo conseguir un tigre, uno de esos, ¿sabes? ¿Un qué? Un tigre. Sí, está acabando con la biodiversidad no solo de México, sino a nivel mundial. Tratar de erradicarlo de algunos puntos donde ya es plaga. En los últimos 3 años, el tráfico de animales ha sido uno de los crímenes más lucrativos del mundo. Según la Policía Internacional, el tráfico de especies es una actividad comparada con el narcotráfico y la venta de armas. Debido a esto, según la Profepa, el aseguramiento de ejemplares aumentó de 2.758 a 481.101. Bueno, yo lo bueno, igual le puedo conseguir un tigre, uno de esos, ¿sabes? ¿Un qué? Un tigre. ¿Un qué? Tigre. Ah, Esos sí los puedo conseguir, un chango. pero reptiles no. A lo mejor no, es madre, no. Y los tigres más o menos en cuánto andan. Pues es que depende de cuál quiera, si quiere del amarillo, del normal o del blanco. Si es como bengala, Sí, es más caro. ¿cuánto cuesta? Yo creo como unos 300 baros. Con esas palabras, se ofertan con facilidad animales silvestres en mercados del Estado de México y el Distrito Federal. Las entidades con mayor tráfico y acopio de estas especies y donde las autoridades han rescatado unos 5.000 ejemplares de 2006 a 2015, según la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Uno de los tianguis donde se venden especies prohibidas como águilas es el de Santiago Tianguistenco. Allí la Profepa ha realizado numerosos operativos, pero ese delito continúa. El Universal constató mediante grabaciones que comerciantes y pajareros ofrecen un amplio catálogo de aves, reptiles y mamíferos. Van disfrazados como simples vendedores de puercos o guajolotes, pero también consiguen guacamayas o caimanes en 1 o 2 semanas a un costo muy bajo. Por ejemplo, una pareja de pavos reales cuesta 5,000 pesos y un faisán en 1,000 pesos. Ambos están en riesgo menor, pero son 2 de las especies más vendidas ilegalmente según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2 traficantes conocidos como el Rorro y la Cotorra fueron grabados ofreciendo guacamayas, caimanes y changos. No conformes con poder conseguirlos, cuentan que van hasta Guatemala para cazarlos. Uno de sus clientes, dijeron, es el futbolista Sergio Santana. Pero, o sea, ¿qué pedo la huaca? La guaca, te voy a ser sincero, padrino. ¿Para cuándo le tendríamos la guaca? Una cara azul con el pecho dorado. 15 días. ¿15 días? ¿Ya le dijiste el precio? Le pidieron 50 baros por uno. ¿Bebé o ya grandota? Adulta ya del mes, del marzo pasado. Le vendí una a Sergio Santana, y el que era del Pachuca, de la Chivas, del futbolista, pero él fue una roja. Sí, el uno morenito. Ese güey Sí, que jugó en las Chivas, que fue campeón con las Chivas, ¿no? Sí. ¿A poco lo has contactado? ¿Lo conoces? No, pero pues yo le voy a las Chivas. Tiene una roja poca madre, se la vendí. Y me encargó ahorita una azul también. Todo aves, reptiles, lo que quieras. Hasta una pinche azul, chango. Otro comerciante no solo ofreció guacamayas verdes, rojas y azules, sino también tigres de todo tipo, los cuales están protegidos por la ley. También esa forma de operar
fue documentada por El Universal en la Central de Abasto de Toluca, en Tepito y el Mercado de Sonora. Un inspector de la Profepa, que pidió el anonimato, señaló que el 80% de las especies traficadas llegan vía terrestre de otros estados al Distrito Federal y el Estado de México. Dijo que son los puntos donde se trafica y se acopia más, pues aunado a la venta local, poseen conexiones a aeropuertos internacionales, lo que contribuye a la venta ilegal en países de América Latina, Asia y Europa. Con información de Enrique Alvarado, Andrés Estrada y Alejandro Melgoza, El Universal TV. También los pedos, pero yo te la doy sus papeles así nomás. Sí, Y no. si te la di ya te chingaron, yo no te la vendí. Ajá. No, Estamos aquí en el aviario Abraham Lincoln en Polanco, en la Ciudad de México, para hablar del problema del tráfico de especies. Acabamos de ver, Andrés, la historia que ustedes realizaron, de cómo van a mercados y les ofrecen cualquier cosa. ¿Qué es lo que más te sorprendió del recorrido que ustedes hicieron? ¿El tigre? Pues sí, igual un tigre es muy sencillo conseguirlo. Digamos que se consigue todo tipo de especies en estos tianguis o mercados de la Ciudad de México y el Estado de México, al igual que en otras entidades del país. ¿Cuál de estos mercados a los que ustedes visitaron les dio la impresión de que realmente podían conseguirlo todo? Porque me imagino que también eso de que te vendan un tigre, quién sabe, ¿no? Pero ustedes pudieron ver, conforme hicieron el recorrido, que había especies prohibidas en jaulas, que había almacenadas en bodegas. Es que en este caso, por ejemplo, lo que más puedes ver son especies, digamos, que no tan caras. Por ejemplo, obviamente un tigre o un mono no lo van a tener a la vista. O sea, Una boa, tal vez. y tal vez igual una serpiente sí, o la pueden tener en una caja escondida. Pero cuando tú adquieres este tipo de animales, de hecho, no te los dan, haz de cuenta, al momento en que tú llegas y dices, oye, consígueme, no sé, una serpiente. Sino de hecho tú tienes que darles la mitad de, digamos, una pitón. Un adelanto, sí. Te puede costar 8,000 pesos. Entonces ellos te dicen, ok, dame 4,000 pesos, te quedas en un lugar. Sí. Haz de cuenta que ellos te dicen que te la van a entregar en su casa o en tu casa, ahí es donde está el trato. Porque siempre dicen, esto es por debajo del agua, saben que eso es un negocio ilícito. Conforme ustedes estaban ahí, vieron, me imagino, a otros clientes o ven el tipo de personas que compran estos animales. Es que en este caso, por ejemplo, o sea, ellos, por ejemplo, como vimos en el reportaje, ¿no? Tú puedes conseguir una guacamaya, llegas con un traficante que está, digamos, que camuflado de pajarero, ¿no? Que te puede tener pequeños loros, una que otra ave, y esta pues te la va a conseguir posteriormente, no te la va a dar al momento. Y en cuanto a los clientes, pues también hay, digamos, que especies que se venden de manera legal, que son con papeles, que supuestamente este tipo de especies fueron creadas en cautiverio, o sea, que no fueron sacadas de su hábitat natural. Los ejemplos que vimos en el reportaje son de varios lugares. De todos estos lugares, ¿ustedes les dio la impresión de que había involucrado crimen organizado? Detrás de todo esto hay una cadena de tráfico, que sí se le puede llamar como crimen organizado. De hecho, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en una entrevista que tuvimos con un representante de ellos, nosotros decía, ¿no? Que sí hay crimen organizado. ¿Hay grandes segmentos de población en entidades dedicadas al tráfico de especies? En este caso, por el momento, ahorita no te puedo hablar de alguno en específico. Recuerdo algún caso que fue muy conocido, el de Charco Cercado, es en San Luis Potosí. En este poblado, hace cuenta, alrededor sobre la carretera, cerca de 1 kilómetro, ponían puestos para vender todo tipo de especies, ¿sabes? En general dirías que es un delito menospreciado el tráfico de especies, Digamos que se que considera que no es tan grave. A pesar de que este delito, después a nivel mundial, está después del tráfico de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, es el 4º delito a nivel mundial. Finalmente, Andrés, de todo lo que has hecho, de todos los recorridos que has hecho, las investigaciones, los análisis, ¿qué es lo que más te ha impactado? Pues al final lo que más me impacta es que, por ejemplo, que por cada especie que llega a un consumidor, 9 atrás murieron. Eso es lo que más impacta, porque al final hay una alta mortandad de animales. El tráfico de especies está matando a muchos animales. Está acabando con la biodiversidad, no solo de México, sino a nivel mundial. Es un problema ecológico.
En los últimos años, el pez león se ha convertido en una amenaza constante para peces, moluscos y crustáceos del Caribe debido a su rápida reproducción. Esta especie es ahora considerada una plaga. Por sus características climáticas, el pez león tiene un ciclo de reproducción que va de 30 a 45 días. Esto significa que una hembra puede llegar a poner entre 5.000 y 30.000 huevecillos. Expertos promueven el consumo de esta especie, originaria del Indo-Pacífico, pues al no tener depredadores naturales es considerada una amenaza para el ecosistema. En el caso del pez león, se consideran a dos especies. Estas dos especies, las dos son invasoras, realmente sí pasa desapercibido para los demás peces, entonces también eso ha afectado bastante. El peso de este pez en su hábitat natural es de 800 kilogramos y hasta 25 centímetros de largo. Pero en el Caribe han llegado a capturar ejemplares de hasta 42 centímetros y 1.3 kilogramos de peso. Ellos no son específicos, no tienen alguna especie en particular para poder comérsela. Para contribuir con la labor de control, habitantes de la zona promueven torneos de captura de pez león, con la finalidad de preparar e incentivar la pesca de este ejemplar. Pues hay muchísimos planes de trabajo para poder disminuir un poco con las poblaciones y tratar de erradicarlo de algunos puntos donde ya es plaga. Lo que se hace es, por ejemplo, en algunos puntos, por ejemplo en Playa del Carmen, hay un concurso donde todos los que están certificados para esto, ellos lo que hacen es capturar lo que haya mayor cantidad de peces que encuentren, y bueno, el grupo que tenga mayor cantidad o que gane el trofeo, también se les da un traje de neopreno. En diferentes estados de la República también tenemos un manual, recetas para poder, primero desde cómo quitarle las espinas para que no sea algún daño para nosotros. Después de varios años de investigaciones, colaboradores de El Universal dan a conocer una compilación de años de trabajo en un libro titulado Tráfico de especies en México. Enrique, el libro que ustedes van a sacar, tú y otros dos reporteros, el tráfico de animales, negocio ilegal en México. Comercio ilegal. Comercio ilegal en México. ¿Qué revela a grandes rasgos? Revela uno de los comercios ilícitos más lucrativos del mundo. Se dice que el tráfico de drogas y el tráfico de armas ocupan los primeros lugares, enseguida viene el tráfico de animales. Los hechos ocupa el tercer lugar, pero a lo largo de la investigación fuimos descubriendo que el tráfico de animales puede ser lo más lucrativo del mundo. Es decir, una especie que sale de Brasil, dependiendo de dónde llegue, va a ser el precio que se va a manejar. Lo que esté dispuesto a pagar el comprador y lo que esté dispuesto a pedir la persona que lo está vendiendo, no hay límites. ¿Qué tipo de tráficos vemos en México? Tráfico, supongo mucho, proviene de las propias ecosistemas mexicanos que se exporta hacia otros países, pero hay también un mercado interno, hay también paso de especies desde Sudamérica, vía Centroamérica hacia Estados Unidos. O sea, ¿cómo son esos flujos en general? De las dos formas, como lo mencionas. Okay. En México existe un mercado muy lucrativo de forma interna. Hay muchos compradores internos, pero también es como mencionas, es una zona de paso. Muchas especies vienen de Sudamérica y de Centroamérica, muchas se quedan aquí, muchas van a los mercados de Estados Unidos, muchas cruzan el Atlántico, llegan hasta Europa, pero también pueden llegar a Asia. ¿Qué tipo de personas compran especies protegidas? Al inicio de la investigación nosotros creíamos que estaba reducido a las altas esferas, a las élites. Sí. Es un grupo muy importante de los compradores, pero no es el único.
una vecina tuya, una vecina mía, puede ser parte de estos compradores cuando adquiere una especie que está protegida. ¿Y por qué crees que no se habla tanto de este tema? Se habla mucho de tráfico de drogas, por supuesto, se habla, creo que de manera creciente, de tráfico de personas, de tráfico de armas, por supuesto, pero el tráfico de especies casi no se menciona. ¿Será que se cree que es un problema menor? Precisamente eso. Aquí en México, insisto con el ejemplo de las aves, es una actividad que está muy normalizada. En cualquier caso podemos encontrar a personas con sus periquitos, con su cotorro, y creemos que es bastante normal. El problema es saber de dónde vienen esas especies. En el caso del tráfico de animales, ¿cómo se da? ¿Quién es el primer contacto? ¿A quién se lo dan? Los modelos son muy parecidos en cuanto al tráfico de drogas especialmente y el tráfico de armas. Es decir, hay una persona, las cadenas más bajas, los estratos más bajos, quienes sustraen las especies de su hábitat. Esa persona a su vez la entrega a un intermediario o a un acopiador. Esa persona ya tiene toda la intención de lucrar con esas especies. Las personas que sustraen a los animales de sus ecosistemas lo hacen mucho por la necesidad y son además los que menos ganan y los más criminalizados. Pasa con un acopiador que es que ¿Ese acopiador es el mismo que lo traslada o es otra persona dedicada únicamente al traslado? Puede ser que sea la misma persona quien lo traslade, pero normalmente son personajes distintos. ¿Y esos traslados son a granel, digamos, a pequeñas escalas, personas que los meten en las cajuelas de sus autos o es en grandes cargamentos? Puede ser de ambas formas. Hay rentas en distintos estratos, ¿no? Me imagino. Exactamente. Evidentemente hay una responsabilidad de las autoridades porque son ellos quienes tienen que combatir este tráfico. Ahora, es muy difícil combatirlo. La Profepa no tiene recursos, que eso no los exime de que permitan todo este tipo de actividades, pero son todos. Pero a diferencia del tráfico de drogas, del tráfico de personas, en esto no está involucrado la Marina o el Ejército con la consigna de vamos por los cargamentos de especies, ¿no? O sí están involucrados. Te voy a poner un ejemplo muy claro, el tráfico de totoaba. Tráfico de totoaba, bueno, la totoaba se sustrae en el Alto Golfo de California. Para llegar al Alto Golfo de California, especialmente a Santa Clara y al Golfo de Santa Clara y a San Felipe, solo hay una ruta de entrada y de salida. La Marina es la que custodia esos caminos. Si la totoaba sale del Alto Golfo, tú dime si la Marina tiene o no responsabilidad. Profepa acepta que existe el problema, que existe el tráfico y que es muy fuerte. Se escudan de cierta forma diciendo que no tienen recursos. Y lo que mencionan es que ellos trabajan con lo que pueden. ¿Y cómo es posible que salga del país? Uno se imaginaría que las autoridades europeas o las autoridades estadounidenses pues son mucho más sofisticadas. De la misma forma que pasan las drogas, que pasan las armas. Con corrupción. Exactamente. Ahí debe de haber, sí o sí, debe de haber alguna participación activa o pasiva de las autoridades, especialmente fronterizas. ¿Cuáles son los puntos rojos dentro de México del tráfico de especies? Chiapas es uno de los... Chiapas y toda la zona sur, especialmente con los ciptácidos, es un punto muy rojo. Hay otras zonas como el Estado de México, el propio Distrito Federal, que son zonas de acopio y de distribución, los mercados de Tepito, el mercado de Sonora. En el estado de San Luis Potosí, igual es un punto de paso y de acopio. De ahí llegan muchas especies del sur para posteriormente distribuirse por los estados del norte. Y el caso de la totoaba, que está reducido al Alto Golfo de California, exactamente. Pues Enrique, muchas gracias y éxito con el libro. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Con la nueva generación de profesionistas bioclimáticos, Gerardo Velázquez es uno de los arquitectos que combinan la arquitectura contemporánea con un amplio conocimiento del clima para crear espacios inteligentes que ayudan al cuidado del planeta. Se proyecta y se construye pensando en el medio ambiente, en cómo va a funcionar un edificio o una casa o cualquier edificación, pero estando en congruencia con el clima, con el sitio, con el medio en general, ¿no? Entonces, si voy a diseñar una casa, por ejemplo, hacer que
en el invierno, cuando necesite calor, esté orientada de tal forma que esté recibiendo la radiación solar. Y en el verano, o para nuestro caso en el DF primavera, es el punto en donde más calor hace, entonces hacer que en ese momento sea fresco, ¿no? Para un experto bioclimático existe una labor previa a la que denominan análisis de sitio, el cual consiste en hacer un estudio completo de la zona donde se espera construir el edificio. Después de hacer estos análisis, se realizan otros tipos de estudios, que incluyen conocer las necesidades del usuario para crear un nuevo concepto y comenzar la planeación de la obra. En la Ciudad de México, fíjate, los alemanes le llaman happy climate, es como el clima ideal en el que vivimos. Entonces, en la Ciudad de México todos los edificios debían funcionar perfectamente si estuvieran bien diseñados, sin aire acondicionado, sin calefacción, ¿no? Según estos arquitectos, es posible la eliminación de la calefacción y del uso del aire acondicionado usando la bioclimática. Esto representaría una reducción en las emisiones de dióxido de carbono del 40% en la atmósfera terrestre. En México, los desarrolladores realmente todo lo quieren ver en función del dinero, ¿no? Entonces, no lo piensan en función de lo que le va a dar al usuario a largo plazo. Entonces, no están pensando en que el usuario, a lo mejor al principio va a invertir, el desarrollador, pero a lo mejor se lo puede cobrar al que va a vivir ahí o al que va a trabajar ahí, pero esa persona va a estar ahorrando energía. Entonces eso a la larga va a ser muy redituable, pero especialmente redituable para la ciudad y para el efecto que causa, ¿no? con las emisiones con los gases de efecto invernadero. Ha sido difícil, no creas que ha sido fácil, porque ya que hay un proyecto hecho y terminado o trabajado, que llegue alguien más y les diga cómo podría mejorar, no es fácil que lo acepten, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil, pero se ha logrado hacer. Entonces, por eso te digo, muchas veces es el cliente que lo pide, entonces ya los arquitectos lo tienen que buscar y hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en México, cuando nuestro gobierno, nuestras leyes nos obliguen a cuidar ese tipo de cosas, a hacer edificios ahorradores, a usar la bioclimática, pues el país va a cambiar, ¿no? Sí hay cambios a través de la gente que tiene conciencia, pero no es suficiente todavía para nosotros. Ana Laborde es una empresaria mexicana que creó la primera compañía que hace plástico con los desechos del agave. De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila, por cada litro de esta bebida que se produce en México, se generan hasta 12 litros de desechos orgánicos. A diferencia de los plásticos convencionales que están hechos con petróleo, los bioplásticos son materiales hechos con fuentes renovables, principalmente con productos que crecen en el campo como el agave y la papa. A principios de 2009 se empieza a trabajar y a desarrollar la idea de negocio y nos permite para el año 2012 montar nuestra planta piloto. En México, la Ley General para la Prevención y Gestión General de los Residuos se encarga de que las empresas se hagan responsables de los desechos que generan y así puedan contribuir al cuidado del medio ambiente. El modelo de negocios inicia con proveedores que fungen como centro de acopio del bagazo que sale de la industria y lo dejan listo para que nosotros podamos incorporarlo a la transformación del bioplástico. El primer paso para hacer los plásticos con el agave es trabajar con el bagazo, el cual tiene que pasar por un proceso de limpieza, secado y separación de las fibras, así como la extracción de la celulosa. Cuando está limpio, se mezcla con la resina plástica, que al final es la fibra que se vende para transformarla en productos de uso cotidiano, tales como bolsas y envases. El costo de nuestros compuestos de fibras naturales
es entre un 5 y 10% más elevado que los plásticos tradicionales, porque llevan todo un proceso tecnológico y de desarrollo detrás de ellos. Tierra de paso, la crisis de nuestros refugiados. México padece la crisis de refugiados más grande de los últimos 15 años. Las solicitudes de refugio se incrementan año con año, principalmente de migrantes provenientes de Centroamérica. En 2013, el 70% de los migrantes que ingresaron a México eran centroamericanos. Para 2014, la cifra se incrementó 84% y el año pasado llegó a 92%. Honduras, El Salvador y Guatemala son los países con mayor número de desplazados, debido a la ola de violencia que ocurre en sus territorios. El número de solicitudes de asilo aumentó 164% de 2013 a 2015. En 2015, el Instituto Nacional de Migración detuvo en México a 170,000 personas provenientes de Centroamérica. De estos, 3.137 solicitaron refugio, pero solo 2.205 terminaron el proceso. Únicamente 875 lograron quedarse en nuestro país, es decir, solo el 0.5% de los migrantes arrestados obtuvieron refugio en nuestro territorio. Este año hay más de 65.3 millones de refugiados en el mundo, la cifra más alta registrada. A pesar de la gravedad del problema, el gobierno mexicano redujo este año su presupuesto para ayudar a refugiados. Pasó de 26 millones en 2015 a 22.5 millones en 2016. En contraste, el ACNUR aumentó 210% el presupuesto para auxiliar a los migrantes, ya que prevé que la situación pueda empeorar. La ACNUR asegura que si todos los migrantes supieran que pueden pedir refugio, la demanda de asilo crecería. México, llamado país de paso, ahora es hogar de miles de esperanzados.